Asuntos políticos y sociales en los Juegos Olímpicos y en la final del fútbol en México 68. El periodo de 1940 a 1980 alberga sin lugar a dudas un sinfín de acontecimientos relevantes que involucraron o de algún modo se relacionaron con México. Unos cuantos incluso marcaron el rumbo de su historia, pero hoy nos reunimos para hablar de uno en particular, los Juegos Olímpicos de 1968, catalogados por la FIFA como los más tumultuosos de todas las Olimpiadas, y las confusiones y problemas repercutieron también en el torneo de fútbol. Bien podría parecer poco relevante, pero basándonos en los miles de testimonios que aseguran que en efecto fueron desastrosos y tomando en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolló, podremos ver su importancia y repercusión. Es este uno de los objetivos del equipo, dar un panorama cultural y describir los acontecimientos que consideramos necesarios y de vital importancia antes y durante la celebración, así como plantear las repercusiones y la opinión popular. El país desde hace tiempo anhelaba la realización de unos Juegos Olímpicos dentro de nuestro territorio. La idea de reunir a los mejores atletas del mundo sonaba muy bien y presagiaba grandes ingresos en comercio, turismo, hotelería, etc. ¿Qué podría salir mal? México ya había sido candidato en 2 ocasiones anteriores. Sin embargo, fue hasta 1963 que obtuvo la mayoría de votos, derrotando a la favorita Detroit, Lyon y Buenos Aires. Sin embargo, en este tiempo había supuestas infiltraciones y violaciones a la autonomía y a instalaciones en general de ciertas universidades como UNAM, IPN, La Salle, etc. Oficialmente se conoce que estas instituciones, cansadas de estas intervenciones, después de varios meses de planeación, convocaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Tras conocer esto, el presidente Díaz Ordaz le dedicó unos minutos de su cuarto informe de gobierno para demandar comportamientos de traición contra el país, actos de rebeldía y un boicot en contra del deporte general. El 2 de octubre, y a solo 10 días de la iniciación de los Juegos Olímpicos, se llevó a cabo este mitin, reuniendo de 5,000 a 15,000 personas. Algunos argumentan que había personas de Veracruz, Guerrero y otros estados con intereses diversos, como apoyar la Revolución Cubana y protestar en contra de la guerra de Vietnam, apoyar el movimiento Make Love Not War. Se dio una masacre de represión. Según Vargas, miembro del equipo mexicano de entrenadores de natación que encabezaba el estadounidense Ronald Johnson, los deportistas mexicanos estaban tan concentrados en su preparación que no supieron en ese momento nada sobre el movimiento estudiantil y los problemas políticos que vivía el país. A pesar de esto, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, reuniendo a un total de 5,516 atletas de 112 países. Los Juegos de México fueron los primeros organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante y los primeros realizados en Latinoamérica. Fueron también los terceros celebrados en otoño y los primeros con controles antidopaje y de sexo. Además hizo su aparición la Olimpiada Cultural. Estados Unidos fue el contingente olímpico más exitoso al obtener 107 medallas. Individualmente, Vera Kazlavaska y Michal Voronin, ambos gimnastas, fueron los atletas más condecorados. Bob Beamon realizó el salto del año 2000 y Dick Fosbury creó una innovadora técnica llamada Fosbury Flop. La mayoría de las instalaciones deportivas se ubicaron en la ciudad, a excepción de 4 sedes, ubicadas en Acapulco, Guadalajara y Valle de Bravo, y 3 estadios de fútbol. Para hospedar a los deportistas, jueces y entrenadores, se construyeron 2 villas olímpicas, Libertador Miguel Hidalgo y Narciso Mendoza, además de hoteles y apartamentos. En total participaron 4,735 hombres y 781 mujeres de 112 países, que compitieron en 172 eventos de 20 deportes olímpicos, 18 deportes olímpicos y 2 deportes de demostración. Se prohibió la participación de Sudáfrica por sus políticas racistas. Las Alemanias compitieron como países separados por primera vez, además de que hicieron naciones como Salvador, Honduras, Kuwait, Paraguay, entre otras, hicieron su debut en los Juegos Olímpicos de verano. Torneo de fútbol. Las contrariedades en el camino a la final fueron múltiples. Marruecos, que se había clasificado para el torneo, rehusó enfrentarse a Israel. Ghana sustituyó a los marroquíes
y perdió 5-3 frente a Israel, en un partido lleno de reyertas y peleas que continuaron en la aldea olímpica. También en el Checoslovaquia-Guatemala hablaron los puños, siendo una especie de premonición para los partidos finales, altamente controvertido. Durante la derrota de México frente a Japón por 2-0 en el partido por la medalla de bronce, los hinchas enfurecidos lanzaron almohadones a la cancha e hicieron lo mismo en la final. Sin duda alguna, los japoneses fueron la gran sorpresa de este torneo. Derrotaron a Francia por 3-1 en los cuartos de final. Kunishige Kamamoto se consagró como máximo goleador del torneo con 7 de los 9 goles japoneses. Bulgaria, que había ganado la semifinal gracias al lanzamiento de una moneda, pasó adelante en la final. Pero los húngaros encontraron muy pronto su juego. Antal Dunal e Iván Menchel anotaron 2 tantos en el lapso de un solo minuto al filo de la pausa. El partido de la final, disputado ante 75.000 espectadores en el Estadio Azteca, se deslució rápidamente después de que el árbitro Diego Di Leo expulsara al delantero Stefan Dimitrov por juego violento. Atanas Christoph pateó furiosamente la pelota contra Di Leo y fue igualmente expulsado. A esa expulsión, la de Kirill Livkov, y los búlgaros terminaron jugando con 8 hombres, mientras que los espectadores lanzaban nuevamente almohadones a la cancha. Hungría aumentó el marcador a 4-1, con goles de Husas y Dunay en la segunda parte. Una nota interesante, el defensor húngaro Desko Novak estableció una marca única y singular a ser el único futbolista en ganar 3 medallas olímpicas, bronce en 1960 y oro en 1964 y 1968. Algunas opiniones sobre los lamentables hechos. Yo en lo particular sí tuve contacto, porque cometí la estupidez de ir el 2 de octubre a Tlatelolco, pero eso no quiero ni mencionarlo, porque fue una cosa muy desagradable. Pero en general los deportistas mexicanos y los nadadores no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Cuando un atleta ha dedicado toda su vida a prepararse, lo que está pasando externamente no es de importancia para los deportistas, ni para los técnicos, ni para los entrenadores, ni para toda la gente que estuvo inmersa en los Juegos Olímpicos. Sabíamos que era una situación fuerte y de gran magnitud. Sin embargo, nuestro trabajo era dar resultados en los Juegos Olímpicos, por eso no podíamos tomar partido, sino permanecer ajenos al problema, reitera Vargas. Poniatowska, quien cumplió 80 años en mayo, dice que los Juegos Olímpicos intentaron simularle al mundo que México era un país libre. En 1968, las Olimpiadas se inauguraron en medio de guaruras y un gran despliegue de seguridad. Lo único libre que hubo en esos Juegos fue cuando soltaron las palomas al aire y volaron. Eso fue lo único libre. En los Juegos Olímpicos de 1968, hubo unos deportistas, unos atletas negros que denunciaron la masacre que había sido 10 días antes y dijeron que ninguna olimpiada valía lo de la vida de un estudiante.